Una de las características principales del Ijutsu, y más especialmente del Yugo-e, la medicina terapéutica de los Shizen, es la de considerar el cuerpo humano como el universo. Por ejemplo, el mundo dispone de fuerzas terrenales y fuerzas atmosféricas, que interactúan entre ellas y con la vida que en él habitan. Entre las primeras se conforman los continentes y las orografías. Las segundas interactúan con las primeras, propiciando la fertilidad o aridez, las estaciones, etc. Análogamente, los seres vivos se nutren de los alimentos que la tierra nos da, y así también nuestro organismo precisa del oxígeno del aire o de las irradiaciones del sol. También somos influenciados por el ciclo circadiano, condicionando los ciclos de vigilia y descanso. Bajo estos preliminares existen 4 estados de influencia fundamental sobre el cuerpo humano. El frío, provocado por las bajas temperaturas del invierno o la inactividad. El calor, presente en el verano o en los esfuerzos. La humedad, derivada del alto contenido de vapor en la atmósfera o de agua en un cuerpo, normalmente asociado a la estación húmeda. La sequedad, condicionada por la ausencia de agua impregnada en el aire. Estos estados primarios tomarían control del cuerpo, así como de cada uno de los órganos, generando disfunciones metabólicas. Además de esto, vieron que la acción del viento es un transformador, un provocador del cambio. Es por ello que este es considerado un divisor, es decir, una de las influencias fundamentales. Esta generalización solo pudo partir de la observación minuciosa del ambiente, y este está limitado a las condiciones del entorno donde el observador convive. Por eso, no es de extrañar que en el caso de la cultura Shizen, oriunda de las regiones septentrionales del Japón, donde las condiciones son extremas, especialmente en invierno, se fijaran en este fenómeno en el efecto que las estaciones provocan sobre las montañas, riachuelos, lagos, vegetación, animales, etc. Este principio observador es el que les condujo a referirse al cuerpo como un mundo en pequeño, un microuniverso que requiere de un equilibrio entre todos los actores para poder armonizar con el entorno. La relación macro-micro solo puede ser sana si se encuentra armónica. En ese sentido, vieron que el cuerpo basaba su vida en 3 pilares: el flujo sanguíneo, el flujo líquido y el flujo energético. La observación del ciclo hídrico les permitió comprender que el flujo vertido por un río aguas abajo era repuesto por las lluvias y nevadas, de forma que el río nunca aportaba las mismas aguas sin una transformación de ellas. Aunque el contenido del río era agua, sabían que el movimiento circulatorio de ésta apenas podía ser provocado por una fuerza suficiente para mantener el ciclo vivo. Entonces, el cuerpo requería también de una energía que mantuviera vivos los otros 2 ciclos evidentes. Es por ello que analizaron el cuerpo como un complejo sistema hídrico, lleno de ríos que irrigaban la superficie en conexión con manantiales internos. Los antropólogos fijan las cunas culturales de Oriente en el Valle del Indo y del Río Amarillo, India y China respectivamente. Ambas culturas poseen sistemas médicos tradicionales conocidos hoy en día en Occidente, desarrollados en los albores de los tiempos. Aunque sus ideas sobre la circulación energética influenciaron todos los pensamientos médicos del resto de culturas orientales, pueblos más primitivos desarrollaron en paralelo visiones independientes que les permitió desarrollar genuinos sistemas de sanación. En lo que a nuestra tradición atañe, el Yugo-e fue influenciado posteriormente a su desarrollo para adaptarse a las tendencias médicas del periodo feudal tardío de Japón, pasando a llamarse Ijutsu. Entonces se incorporaron conocimientos en lo que respecta a los meridianos chinos, llamados de Seiraku. Sin embargo, incluso después de incorporar dichos sistemas, las perspectivas del flujo energético empleadas previamente permanecieron y se siguen empleando en las terapias y cuidados cotidianos. La razón para esto
reside en la coherencia con el sistema de diagnóstico y de tratamiento empleado. El Yugo-e posee su propia observación, diagnosis y pruebas funcionales que requieren de ser acometidos, observados y seguidos de acuerdo a su mismo sistema. El primero y fundamental de los sistemas energéticos empleados en el Yugo-e se basa en la comprensión del cuerpo humano como un río que fluye en diferentes direcciones. Estas corrientes continuas fueron llamadas de Koi-ga o Kawa, ríos. Los Koi-ga recorren el cuerpo sin interrupción. Cuando no lo hacen, existe una inflamación del sistema energético, provocada por el apiñamiento de la energía estancada. Estos apiñamientos suelen provocar efectos físicos perceptibles, como nodos en las fibras musculares, inflamaciones de músculos y tendones, desalineaciones articulares, etc. El terapeuta de Yugo-e requiere de un conocimiento muy detallado de sus recorridos, pues serán empleados en combinación de las posiciones, métodos y técnicas. La variación de estas permitirá mejores accesos o angulaciones más adecuadas. Su uso se incorpora de forma habitual dentro del ámbito y tratamiento muscular y tendinoso. Las técnicas buscan a través del ajuste, estiramiento, deslizamiento, vibración, presión, etc., reactivar el flujo energético o bien racionalizarlo y equilibrarlo. El empleo de técnicas longitudinales y transversales con respecto al flujo de la energía permite efectos de empuje, retención, dispersión, concentración, etc. Es fundamental que en su recorrido y manipulación se empleen elementos lubrificantes. Estos permiten el acceso profundo por parte del terapeuta, pudiendo trabajar superficialmente y en niveles más hondos de circulación. Hoy en día son habituales en masoterapias, pero en la antigüedad la preparación de aceites era una materia compleja y fundamental para poder actuar adecuadamente en este sistema complejo de ríos. Para los maestros médicos antiguos existían principalmente tres tipos de lubricantes: los calientes, los fríos y los neutros. La producción de cada uno de ellos se basaba en la recolección de hojas, frutos, etc., que adecuadamente mezclados y preparados proveían de un efecto de temperatura y otras funcionalidades más complejas guardadas en secreto. Habiendo introducido previamente que los órganos podrían estar desequilibrados por los efectos patógenos, el flujo energético también puede circular disfuncionalmente. Para su purificación y ayudar en las técnicas anteriores, era habitual emplear técnicas suplementarias a la manipulación directa. Entre ellas debemos introducir las siguientes entre muchas otras. Primero, el empleo de trapos calientes, normalmente húmedos, que se posan sobre los recorridos favoreciendo la actividad o drenaje. Estos trapos también pueden actuar de forma dinámica. Enrollándolos permiten un efecto de amasado que ayudará en la circulación, generando grandes cambios en el bienestar del receptor. Segundo, es de uso habitual el emplear trapos embolsados, con hierbas calientes en el interior de la bolsa, y ligeramente humedecidos con el aceite, para que vaya supurando las sustancias del interior. Estos tampones se emplean deslizando, circulando y percutiendo sobre los itinerarios de los Koi-ga. Aunque los Koi-ga, vistos como ríos, sean la perspectiva de circulación energética más empleada dentro de las terapias del Yugo-e, también existen otras metodologías igualmente útiles y que presentan grandes singularidades dignas de mantener como complementarias. Uno de los métodos más interesantes es el conocido como Shintai no Kouki, o el método de arar el cuerpo. Este método tiene el origen en lo que es llamado de Ashinoura no Kouki, arar la planta de los pies. Si recordamos que estamos hablando de un pueblo que enfrentaba condiciones climáticas extremas, especialmente en lo que al invierno se refiere, los médicos observaron que gran parte de la exposición al exterior se daba por los pies. La planta de los pies
es la región del cuerpo que sufre una mayor exposición y desgaste. Además de aguantar nuestro peso y por lo tanto el rozamiento y deterioro con el suelo irregular, es la que mantiene contacto con el sólido suelo. La transmisión del calor provocada por la conducción sólido-sólido hace que la pérdida de calor en los pies sea enorme. Los antiguos percibieron que la congelación comenzaba por los pies y entonces estudiaron pormenorizadamente su anatomía. En la planta del pie detectaron 4 líneas longitudinales que recorrían el pie en el sentido de los dedos. Además, vieron en estas como si recorrieran un curioso valle. Las prominencias del talón y del globo del pie delinearon 2 líneas que fueron conocidos como montaña alta y montaña baja. En medio se extendía un valle referido al arco del pie. La montaña alta se expone siempre al viento y humedad, mientras que la montaña baja se encuentra resguardada. Con esas relaciones principales y otras muchas, se desarrolló un trabajo que se fundamenta en técnicas de fricción o de arado, como si de un campo se tratara, con instrumentos romos calientes. Con ese análisis previo y superficial de este complejo método, extendieron los principios de líneas longitudinales y transversales al resto del cuerpo, trabajando de esa forma ya no solo sobre la planta de los pies, sino también sobre los miembros superiores, inferiores y tronco. La docencia del Ijutsu y Yugue ha permanecido durante siglos a través de la convivencia de aprendices con antiguos maestros médicos, que con el paso de los años de observación y ayuda conseguían dominar los complejos y abundantes métodos que consta su aplicación. Desde nuestras sociedades estamos plenamente comprometidos en garantizar la pervivencia de estas técnicas. De ello se encarga el Consejo Regulador Internacional de Estudios Terapéuticos CISEN, que tiene la misión de ofrecer a la humanidad una simbiosis beneficiosa entre los avances médicos y los estudios terapéuticos tradicionales CISEN, a través de la manutención, docencia, investigación, regulación y certificación del Yugue y el Ijutsu. Y como visión tiene la de aportar a la sociedad atención y servicio terapéutico complementario, humano, responsable y sensible a las necesidades para mejorar la vida y el bienestar personal. Valores que quedan reflejados en su logotipo, a la vez que el profundo respeto y seguimiento que a la tradición tal cual nos es legada. Dicho símbolo está compuesto de un dragón enrollado, doblemente sobre un báculo de bambú. El doble enrollamiento consta de un enrollamiento inferior cerrado y otro abierto superior. El inferior representa la muerte, la enfermedad, de ahí que esté sellado. El superior representa la vida o la curación, y por ello está abierto. En el interior del enrollamiento inferior hay una bola negra, que representa el conocimiento médico, el remedio, así como también el secreto de la curación. El tronco de bambú recto representa la correcta dirección, pero contando con la flexibilidad. A su vez, la línea vertical clara representa la unificación del cielo y de la tierra. En contraposición se encuentra el dragón, que se retuerce, significando que el terapeuta requiere usar su conocimiento y su experiencia para tratar cada caso como un mundo. Así también asciende conquistando tanto la tierra como el cielo. Tanto el bambú, que se asemeja visualmente, como el dragón, que es un método terapéutico estudiado, se parecen a una columna vertebral y por lo tanto son también la espina dorsal de la vida.